Siempre creí que tenía la vida perfecta. Bueno, tal vez no perfecta, pero sí una vida que valía la pena vivir. Me llamo Ana, tengo 32 años, y hasta hace poco pensaba que conocía a las personas más importantes de mi existencia. Mi marido Roberto y mi hermana menor, Sofía. Roberto y yo nos conocimos hace 8 años en la boda de mi prima Carmen. Él era el fotógrafo del evento, y yo, la típica soltera que no quería estar ahí pero que terminó quedándose hasta las 3 de la mañana porque no podía dejar de platicar con este guerito de ojos verdes que me hacía reír como no lo había hecho en años. Recuerdo perfectamente ese momento. Yo estaba sentada en una de esas sillas chiclosas de plástico blanco, tratando de que no se me subiera el vestido rosa que mi mamá me había obligado a ponerme, cuando Roberto se acercó con su cámara colgando del cuello. Me preguntó si no bailaba, señalando la pista donde mi prima y su flamante esposo se movían al ritmo de la Macarena. Le respondí que solo si prometía no tomarme fotos haciendo el ridículo, y él sonrió de una manera que me derritió por completo. Esa noche hablamos de todo y de nada. Me contó que había estudiado comunicación, pero que la fotografía era su verdadera pasión. Yo le platiqué sobre mi trabajo como contadora en una empresa de construcción, algo que por lo general espantaba a los hombres, pero a él parecía fascinarlo. Me dijo que le gustaba que supiera de números, porque él era un desastre para las matemáticas. Lo que más me enamoró de Roberto no fue su físico, aunque debo admitir que estaba guapísimo con esa sonrisa medio chueca que tenía. Lo que me conquistó fue su forma de escuchar. En un mundo donde todos interrumpen y esperan su turno para hablar, Roberto tenía esta habilidad increíble de poner toda su atención en lo que yo decía, como si fuera lo más importante del universo. 3 meses después de conocernos, ya vivíamos juntos en un departamentito en la colonia Roma Norte. No era gran cosa, pero era nuestro. Roberto había convertido el cuarto de servicio en su estudio fotográfico improvisado, y yo había llenado la sala de plantas que siempre terminaba matando. Éramos el complemento perfecto. Él, el artista desorganizado, yo, la práctica que pagaba las cuentas a tiempo. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña en el jardín de mis papás. Sofía fue mi dama de honor. Tenía 23 años entonces, recién graduada de diseño gráfico, y estaba en esa etapa de la vida donde todo le parecía posible. Era hermosa, mucho más que yo, con ese cabello negro ondulado que siempre envidiaba y esa personalidad burbujeante que atraía a la gente como imán. Recuerdo que en mi boda, Sofía se acercó a Roberto durante la fiesta. Los vi platicando junto a la mesa de postres, riéndose de algo que no alcancé a escuchar. En ese momento sentí una punzada extraña en el estómago, pero la descarté inmediatamente. Era mi hermana, por Dios. Mi hermana menor que siempre había sido mi cómplice, mi confidente, la persona que mejor me conocía en el mundo. Durante los primeros años de matrimonio, Roberto y yo éramos ese tipo de pareja que da envidia. Íbamos al cine todos los viernes, cocinábamos juntos los domingos, y teníamos esas conversaciones largas y profundas que pueden durar hasta las 4 de la mañana. Él me apoyaba en todo, cuando decidí estudiar una maestría en finanzas, cuando quise cambiar de trabajo, cuando pasé por mi crisis existencial de los 30. Yo también lo apoyaba a él. Cuando decidió dejar su trabajo en una agencia de publicidad para dedicarse de lleno a la fotografía independiente, fui yo quien le dije que se aventara. Su negocio comenzó a despegar lentamente. Primero fueron quinceañeras y bodas de amigos, después algunas sesiones de fotos para pequeñas empresas. Roberto tenía talento, eso era innegable. Sabía capturar momentos que otros fotógrafos pasaban por alto, esas expresiones genuinas que hacen que una foto trascienda. Sofía siempre estuvo presente en nuestras vidas. Venía a cenar los miércoles, se quedaba los fines de semana cuando tenía problemas con algún novio, y poco a poco se convirtió en parte de nuestra dinámica. Roberto la trataba como a la hermana que nunca tuvo, y yo me sentía feliz de que se llevaran tan bien. Mis amigas casadas me decían que qué suerte tenía de tener una cuñada tan cool. La mayoría de ellas tenía historias de terror sobre sus respectivas cuñadas. En retrospectiva, creo que ahí comenzó todo, aunque yo no me diera cuenta. Sofía empezó a buscar la opinión de Roberto para todo. Le preguntaba si creía que le quedaba bien un vestido, qué opinaba de algún chavo que había conocido, si la podía ayudar con su portafolio de diseño. Y Roberto, siempre tan servicial y buena onda, siempre tenía tiempo para ayudarla. Yo lo veía como algo natural.
Roberto era el tipo de persona que no sabía decir que no, especialmente cuando se trataba de ayudar a alguien. Además, Sofía era mi hermana. ¿Qué podía tener de malo que mi marido la apoyara en sus proyectos? Los primeros 5 años de matrimonio fueron, sin exagerar, los mejores de mi vida. Roberto y yo habíamos encontrado nuestro ritmo, nuestro lenguaje secreto, nuestras rutinas que nos hacían sentir como un equipo. Hablábamos de tener hijos, de comprar una casa más grande, de viajar por Europa. El futuro se extendía frente a nosotros como un camino recto y bien pavimentado. Pero como dice el dicho, el hombre propone y Dios dispone. Lo que yo no sabía era que mientras yo construía castillos en el aire, las bases de mi vida se estaban resquebrajando lentamente, como una pared con humedad que se ve perfecta por fuera pero que por dentro se está pudriendo. El primer indicio de que algo no andaba bien debió haber sido la manera en que Roberto comenzó a hablar de Sofía. Decía que mi hermana tenía mucho talento después de revisar sus diseños. Comentaba que Sofía era muy inteligente cuando ella resolvía algún problema técnico en su computadora. Mencionaba que mi hermana le había dado una idea genial para la sesión del día siguiente. En ese momento lo interpreté como cariño fraternal. Ahora entiendo que era algo más. Mucho más. Pero esa comprensión llegaría después, cuando ya fuera demasiado tarde para detener lo que se había puesto en marcha sin que yo me diera cuenta. Cuando descubriera que las dos personas en las que más confiaba en el mundo habían estado construyendo una relación paralela a mis espaldas, una relación que terminaría destruyendo todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Los siguientes 2 años de mi matrimonio fueron una especie de limbo dorado. Roberto había conseguido un contrato importante con una revista de lifestyle, y su estudio fotográfico comenzó a generar ingresos estables. Yo había sido promovida a gerente de finanzas en mi empresa, y finalmente pudimos mudarnos a una casa en la Colonia del Valle. No era la mansión de nuestros sueños, pero tenía 2 recámaras, un jardincito trasero, y lo más importante, un espacio perfecto para que Roberto montara su estudio profesional. Sofía también estaba viviendo su mejor momento. Había conseguido trabajo en una agencia de marketing digital y estaba saliendo con un chavo llamado Miguel, que parecía completamente enamorado de ella. Los domingos familiares en casa de mis papás se habían vuelto una tradición que todos esperábamos con ansias. Roberto llevaba su cámara y nos tomaba fotos espontáneas que después regalaba enmarcadas en Navidad. Si me preguntan cuándo comenzaron las señales, tendría que decir que fue alrededor del 6.º año de matrimonio. Pero eran señales tan sutiles, tan fáciles de justificar, que mi cerebro las procesó como algo normal y siguió adelante. La primera fue un mensaje de texto que llegó al celular de Roberto mientras estábamos viendo una película. El teléfono estaba en la mesa de centro, y cuando vibró, vi el nombre de Sofía en la pantalla. Roberto se apresuró a tomarlo, pero no antes de que yo alcanzara a leer las primeras palabras. Gracias por lo de hoy, estuvo increíble. Le pregunté qué onda con Sofía, y me explicó que nada importante, que le había ayudado a tomar unas fotos para su portafolio. Me dijo que ya sabía cómo era mi hermana, siempre con proyectos nuevos. Roberto volvió a poner el teléfono en la mesa y me abrazó más fuerte, pero yo noté que no abrió el mensaje. Esa noche me quedé despierta un rato, dándole vueltas al asunto. ¿Por qué Sofía no me había contado que Roberto la había ayudado con fotos? Normalmente me platicaba todo, hasta los detalles más insignificantes de su día. Pero al día siguiente, Sofía me habló como siempre por WhatsApp, preguntándome qué tal mi fin de semana. Le conté sobre la película que habíamos visto, la comida que habíamos cocinado, las cosas normales de una pareja casada. Ella me respondió con emojis de caritas felices y me platicó sobre su cita con Miguel. Todo parecía normal. Tal vez lo estaba imaginando. La segunda señal llegó unas semanas después. Roberto llegó a casa con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo, esa sonrisa que tenía cuando algo lo emocionaba de verdad. Le pregunté qué le pasaba porque se veía muy contento, y me explicó que mi hermana le había dado una idea buenísima para un proyecto. Me recordó el concurso de fotografía artística del que me había platicado, y me contó que Sofía había sugerido un concepto increíble sobre contrastes urbanos. Me volvió a decir que era muy inteligente mi hermana. Ahí estaba otra vez. Tu hermana es muy inteligente. Tu hermana me dio una idea. ¿Desde cuándo Sofía era su musa creativa? Le pregunté cuando habían platicado de eso.
tratando de sonar casual. Me dijo que cuando le había marcado para preguntarle sobre unas cámaras, y que habían terminado platicando como 1 hora. Me comentó que tenía muy buen ojo para la composición. 1 hora. Habían platicado 1 hora por teléfono y yo no tenía ni idea. Sofía no me había mencionado nada sobre comprar una cámara. Pero otra vez, encontré una explicación lógica. Roberto era fotógrafo profesional, era natural que la gente le pidiera consejos sobre equipo. Y Sofía estaba trabajando en marketing digital, tal vez necesitaba una cámara para su trabajo. Todo tenía sentido. Las siguientes semanas fueron como caminar por arenas movedizas. Pequeñas cosas que individualmente no significaban nada, pero que juntas comenzaron a formar un patrón que mi mente no quería reconocer. Roberto comenzó a salir más seguido a reuniones con clientes que terminaban muy tarde. Cuando le preguntaba cómo le había ido, sus respuestas eran vagas. Me decía que bien, que todo había salido perfecto, pero sin los detalles específicos que normalmente me compartía. Antes, Roberto llegaba a casa contándome anécdotas completas sobre sus clientes. La novia neurótica que cambió de opinión sobre las fotos 5 veces, el empresario que quería verse 20 años más joven, la quinceañera que lloró porque no le gustaba cómo se veía con el vestido. Ahora solo me decía que había estado bien y cambiaba de tema. Sofía también empezó a actuar diferente. Seguía viniendo a casa los miércoles, pero ya no se quedaba hasta tarde platicando conmigo. Llegaba, cenaba, y después se iba al estudio de Roberto con la excusa de que le estaba ayudando a organizar archivos digitales o a editar fotos. Me explicaba que necesitaba aprender más sobre fotografía para su trabajo, y que Roberto era el mejor maestro que podría tener. Yo me quedaba en la sala viendo la televisión, escuchando sus voces que llegaban desde el estudio. A veces se reían, y ese sonido me provocaba una sensación extraña en el pecho, como cuando tienes hambre pero no sabes exactamente de qué. Una noche decidí llevarles café. Era una excusa tonta, pero quería ver qué estaban haciendo. Cuando llegué a la puerta del estudio, Roberto estaba mostrándole algo a Sofía en la computadora. Estaban sentados muy cerca, tanto que sus hombros se tocaban. Cuando me vieron entrar, se separaron inmediatamente. Les dije que les había traído café. Sofía me respondió que qué linda era, pero no me miró a los ojos. Roberto tomó su taza sin decir nada, y por primera vez en años de matrimonio, sentí que sobraba en mi propia casa. Esa noche, cuando ya estábamos en la cama, le pregunté a Roberto sobre qué habían estado trabajando. Me explicó que solo le había estado enseñando algunas técnicas básicas de edición, y que mi hermana aprendía muy rápido. Le comenté que no creía que estuviera viniendo demasiado seguido. Roberto se volteó hacia mí con expresión genuinamente sorprendida y me preguntó si me molestaba que ayudara a mi hermana. Le dije que no me molestaba, solo me parecía raro que de repente le interesara tanto la fotografía. Roberto me contestó que era mi hermana, y que si a mí me interesara aprender algo que él sabía, ¿no me gustaría que me ayudara? Tenía razón, por supuesto. Roberto siempre tenía razón cuando se trataba de ser buena persona. Y yo me sentí terrible por siquiera cuestionar sus motivos. Era mi hermana. Era mi marido. Eran las dos personas que más amaba en el mundo. ¿Qué clase de mujer celosa y paranoica era yo? Pero las dudas no se fueron. Se quedaron ahí, como una piedrita en el zapato que no puedes sacar pero que tampoco es lo suficientemente grande como para justificar parar a quitártela. Comencé a prestar más atención a los pequeños detalles. La manera en que Roberto sonreía cuando Sofía entraba a un lugar. Como ella siempre encontraba una excusa para tocar su brazo cuando le hablaba. Los chistes internos que parecían tener y que yo no entendía. La forma en que los dos dejaban de hablar cuando yo entraba a una habitación, como si hubieran estado discutiendo algo privado. Pero cada vez que mi mente comenzaba a ir por ese camino oscuro, yo mismo me detenía. Me decía que esto era ridículo, que eran imaginaciones mías. Roberto me amaba. Sofía era mi hermana. Las familias unidas eran así. Era normal que se llevaran bien. Sin embargo, por las noches, cuando Roberto creía que yo estaba dormida, lo escuchaba revisar mensajes en su celular. El brillo de la pantalla iluminaba su cara, y yo veía que sonreía al leer. Sonreía de una manera que yo reconocía porque había sido dirigida hacia mí durante tantos años. Una tarde, mientras limpiaba el estudio,
Encontré un papel arrugado en el bote de basura. Era un bosquejo hecho a lápiz, claramente de la mano de Roberto. Era un retrato de una mujer de espaldas, el cabello ondulado cayendo sobre sus hombros. El dibujo era hermoso, lleno de detalles íntimos y cariño. Al principio pensé que era un boceto para algún proyecto de trabajo, hasta que reconocí el cabello. Era el cabello de Sofía. Me quedé parada ahí, sosteniendo ese papel, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Desde cuándo Roberto dibujaba retratos de mi hermana? ¿Y por qué lo había tirado? Volví a arrugarlo y lo puse de vuelta en la basura, pero esa imagen se me quedó grabada en la mente como una fotografía. Durante días no pude pensar en otra cosa. Veía a Sofía e inmediatamente la imaginaba posando para ese dibujo, volteada de espaldas, tal vez sonriendo de esa manera que tenía cuando se sentía especial. Pero de nuevo, encontré una explicación racional. Roberto era artista. Los artistas dibujan a las personas que están cerca de ellos. Era normal. Era inocente. Era la última vez que logré convencerme de que todo estaba bien. Porque al día siguiente, encontraría algo que haría que todas mis justificaciones se desmoronaran como un castillo de naipes. La primera evidencia real llegó un martes por la mañana, de la manera más tonta posible. Roberto había salido temprano a una sesión de fotos, y yo estaba desayunando mientras revisaba mi celular, cuando llegó una notificación del banco. Era el estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito compartida. Normalmente yo era la que revisaba los gastos, así que conocía perfectamente nuestros patrones de consumo. Pero ese mes había algo extraño: 3 cargos en restaurantes que yo no reconocía. Restaurantes caros. El tipo de lugares a los que Roberto y yo íbamos solo para ocasiones especiales. Marqué al banco para confirmar las fechas. Los 3 cargos correspondían a días en que Roberto había llegado tarde a casa por reuniones de trabajo. El último era de apenas una semana atrás, el día que me había dicho que se había quedado hasta muy tarde editando fotos en el estudio. Mi primer instinto fue marcarle para preguntarle directamente. Tenía el teléfono en la mano, su número en la pantalla, cuando me detuve. ¿Y si había una explicación lógica? ¿Y si eran comidas de trabajo que se me habían olvidado? ¿Y si lo estaba acusando injustamente? Decidí investigar un poco más antes de confrontarlo. Esa tarde, cuando Roberto llegó a casa, actué con normalidad. Cenamos, vimos televisión, hablamos sobre nuestros días como cualquier pareja casada. Pero cuando él se metió a bañar, revisé su cartera. Ahí estaba el ticket del último restaurante. Mesa para 2, decía claramente. Y la fecha correspondía exactamente al día que había llegado tarde. Mesa para 2. No para una reunión de trabajo con varios clientes. Para 2 personas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando escenarios, tratando de encontrar explicaciones inocentes. Tal vez había llevado a un cliente a comer y habían sido solo ellos 2. Tal vez había quedado de ver a algún proveedor. Tal vez. Pero en el fondo sabía que me estaba engañando a mí misma. Los siguientes días fueron una tortura. Comencé a observar todo con una lupa invisible. La manera en que Roberto checaba su celular con más frecuencia. Cómo se llevaba el teléfono al baño, algo que nunca había hecho antes. La forma en que ponía la pantalla hacia abajo cuando lo dejaba en la mesa. Y Sofía. Dios mío, Sofía también había cambiado. Ya no me hablaba todos los días como antes. Cuando venía a la casa, parecía nerviosa, como si estuviera actuando. Sus abrazos se sentían forzados, sus sonrisas no llegaban a los ojos. Una tarde decidí pasar por su oficina para invitarla a almorzar, como hacíamos de vez en cuando. Cuando llegué a recepción, la secretaria me dijo que Sofía había salido a una junta externa y que regresaría hasta la tarde. Llamé a Roberto para saludarlo y me contó que estaba en una sesión de fotos en una casa en Las Lomas. Me dijo que iba a ser un día muy largo, y que probablemente llegaría tardísimo. Una corazonada terrible se apoderó de mí. Tomé mi coche y manejé hasta Las Lomas, a la dirección que Roberto me había dado una vez cuando había trabajado ahí. Recorrí las calles durante 1 hora, buscando el coche de Roberto. No lo encontré. Luego manejé hasta los restaurantes donde habían aparecido los cargos en la tarjeta de crédito. En el segundo, un lugar italiano muy romántico en Polanco, lo vi.
El coche de Roberto estaba estacionado afuera. Me quedé ahí sentada en mi auto durante 20 minutos, con las manos temblando sobre el volante. ¿Entraba? ¿Me iba? ¿Llamaba por teléfono? ¿Esperaba a ver quién salía? Finalmente, decidí entrar. El restaurante era elegante, con luces tenues y mesas apartadas. Le pedí al hostess una mesa, fingiendo que esperaba a alguien. Desde donde me sentaron, podía ver todo el lugar. Pedí un vino blanco para calmar los nervios y comencé a buscar con la mirada. Los encontré en una mesa del fondo, medio escondida detrás de una columna decorativa. Roberto tenía la espalda hacia mí, pero reconocí perfectamente su postura, la manera en que se recargaba hacia adelante cuando estaba muy interesado en una conversación. Y frente a él, riéndose de algo que él había dicho, estaba Sofía. No era cualquier tipo de risa. Era esa risa íntima, coqueta, que yo conocía muy bien porque la había visto dirigir hacia otros hombres cuando éramos más jóvenes. La risa que usaba cuando quería conquistar a alguien. Los observé durante 10 minutos que se sintieron como horas. La manera en que se miraban era completamente diferente a cómo se veían cuando estaban conmigo. Roberto jugaba con sus manos mientras hablaba, un gesto nervioso que yo conocía muy bien. Sofía se tocaba el cabello constantemente, otro de sus tics cuando estaba coqueteando. En un momento dado, Roberto extendió su mano sobre la mesa y tocó la de ella. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. Sofía no retiró la mano. Al contrario, volteó la palma hacia arriba, como invitándolo a que la tomara. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se me atoró en los pulmones, y por un momento pensé que me iba a desmayar ahí mismo, frente a toda la gente. Me levanté lo más tranquila que pude, dejé dinero en la mesa sin esperar la cuenta, y salí del restaurante. Una vez en mi coche, comencé a llorar como no había llorado desde la muerte de mi abuela. Un llanto feo, desesperado, que me salía desde lo más profundo del pecho. Lloré por mi matrimonio. Lloré por mi hermana. Lloré por la estúpida que había sido al no ver lo que estaba pasando frente a mis narices. Pero sobre todo, lloré porque sabía que mi vida acababa de cambiar para siempre, y no había manera de regresar a esa mañana cuando mi mayor preocupación era un estado de cuenta bancario. Cuando llegué a casa, Roberto aún no había regresado. Me metí a bañar y traté de borrar las evidencias de que había estado llorando. Tenía que pensar. Tenía que decidir qué hacer con esta información. ¿Los confrontaba inmediatamente? ¿Esperaba a tener más evidencias? ¿Hablaba primero con Sofía? ¿Con Roberto? No sabía nada. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente perdida. Roberto llegó a casa a las 10 de la noche, con flores. Le pregunté para qué eran, tratando de que mi voz sonara normal. Me dijo que solo quería darme una sorpresa, que no podía llegar con flores para su esposa. Las flores eran peonias, mis favoritas. En cualquier otro momento me habrían emocionado. Pero ese día se sintieron como una burla, como si Roberto estuviera tratando de lavar su culpa con un gesto bonito. Esa noche, cuando él pensó que ya estaba dormida, lo escuché escribir mensajes en su celular. La pantalla brillaba en la oscuridad, y yo sabía, sin necesidad de ver, a quién le estaba escribiendo. Al día siguiente comencé mi propia investigación en serio. Revisé nuestras cuentas bancarias, nuestros movimientos telefónicos, los horarios de Roberto. Cada nueva información que encontraba era como una puñalada. Comidas frecuentes en restaurantes caros. Llamadas de teléfono que duraban horas, siempre cuando yo no estaba en casa. Un cargo en una joyería que yo no reconocía. Mensajes borrados del WhatsApp. Pero lo que más me dolía no era la evidencia física. Era la manera en que Roberto había cambiado conmigo. Ya no me abrazaba por las mañanas como antes. Sus besos se sentían mecánicos, obligados. Cuando hacíamos el amor, parecía estar en otro lado, pensando en otra persona. Y yo sabía exactamente en quién estaba pensando. Una semana después de haberlos visto en el restaurante, decidí seguir a Sofía después de su trabajo. Su oficina cerraba a las 6, y normalmente ella se iba directo a su departamento. Pero ese día tomó una ruta completamente diferente. La seguí hasta un hotel boutique en la Roma Norte. Un lugar discreto, elegante, el tipo de sitio donde van las parejas que no quieren ser vistas. Sofía entró al lobby como si conociera el lugar perfectamente.
10 minutos después, llegó Roberto. Los vi encontrarse en el lobby. El abrazo que se dieron no fue el abrazo de un cuñado y una cuñada. Fue el abrazo de dos personas que se habían estado extrañando desesperadamente. Roberto le susurró algo al oído que la hizo reír, y después la tomó de la mano para dirigirse hacia los elevadores. Me quedé en mi coche, en el estacionamiento del hotel, durante 2 horas. 2 horas imaginando lo que estaba pasando arriba, en alguna habitación que mi esposo había pagado con el dinero que los dos habíamos ganado trabajando. Cuando finalmente los vi salir, ya era completamente de noche. Salieron por separado, con 5 minutos de diferencia, pero yo había visto suficiente. Esa noche no pude fingir normalidad. Cuando Roberto llegó a casa con su historia ya preparada sobre una sesión que se había alargado, yo simplemente no pude actuar como si le creyera. Me preguntó cómo había estado mi día, como siempre. Le respondí que interesante. Muy interesante. Roberto me miró con una expresión que no supe cómo interpretar. ¿Era culpa? ¿Miedo? ¿Sospecha de que yo sabía algo? Me dijo que me veía rara, que si todo estaba bien. Le contesté que estaba cansada, nada más. Pero no era cansancio. Era la sensación de que el piso se estaba abriendo debajo de mis pies, y yo no tenía nada de que aferrarme para evitar caer al vacío. Al día siguiente, decidí que era hora de confrontar la realidad. Ya no podía seguir viviendo en la negación, pretendiendo que no había visto lo que había visto. Era hora de tener una conversación que cambiaría todo para siempre. La confrontación no sucedió como la había planeado. En mis fantasías, yo era fría y calculadora, presentaba todas mis evidencias de manera organizada, como si fuera un caso legal. En la realidad, todo se desmoronó un jueves por la mañana mientras Roberto se alistaba para salir al trabajo. Estaba parado frente al espejo del baño, poniéndose gel en el cabello, cuando sonó su celular. Lo tenía en el lavabo, junto a sus llaves. La pantalla se iluminó y vi el nombre claramente: Sophie Corazón Rojo. Un corazoncito. Mi hermana tenía un corazoncito junto a su nombre en el teléfono de mi marido. Le dije su nombre, y algo en mi voz hizo que se volteara inmediatamente. Me preguntó qué pasaba. Le pregunté por qué Sofía tenía un corazoncito en su celular. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Vi cómo la expresión de Roberto cambió, como si estuviera calculando rápidamente qué decir. Me respondió que no sabía de qué hablaba, que qué corazoncito. Le dije que acababa de llegar un mensaje de Sophie con un corazón rojo, que lo había visto perfectamente. Tomé el celular antes de que él pudiera detenerme. Roberto trató de quitármelo, pero yo ya había abierto la conversación. Lo que vi ahí me destruyó completamente. No eran solo mensajes de texto. Eran mensajes íntimos, cariñosos, llenos de referencias que solo podían significar una cosa. El mensaje más reciente de Sofía decía: «Buenos días, mi amor. Anoche fue increíble». Y Roberto había respondido: «No puedo dejar de pensar en ti. Te amo. Te amo». Roberto le había dicho «te amo» a mi hermana. Roberto se acercó hacia mí con las manos extendidas, como si yo fuera un animal salvaje que pudiera atacar en cualquier momento. Me dijo que esperara, que le dejara explicarme. Le pregunté cuánto tiempo, con la voz quebrada. Seguí desplazándome hacia arriba en la conversación con las manos temblando. Los mensajes se remontaban a meses atrás. Le grité que cuánto tiempo llevaba acostándose con mi hermana. Roberto me dijo mi nombre en voz baja, como si eso fuera a calmarme. Le volví a gritar que cuánto tiempo. Mi grito resonó en las paredes del baño. Roberto se encogió como si lo hubiera golpeado físicamente. Me susurró que 4 meses, pero que tenía que entender que no lo habían planeado. Me dijo que simplemente había pasado. 4 meses. 4 meses en los que yo había estado viviendo una mentira completa. 4 meses en los que cada beso, cada te amo, cada momento íntimo que Roberto y yo habíamos compartido había sido una farsa. Seguí leyendo los mensajes, aunque cada palabra era como un vidrio roto clavándose en mi pecho. Habían estado en hoteles. Habían hecho planes para verse cuando yo estaba trabajando. Habían hablado sobre mí. Unas semanas atrás, Sofía había escrito: «¿Crees que Ana sospecha algo?». Roberto había respondido: «No creo».
Sabes que no es muy observadora para estas cosas. No soy muy observadora para estas cosas. Murmuré hijueputa, y Roberto se sobresaltó porque nunca me había escuchado decir groserías. Me dijo que teníamos que hablar esto con calma. Le pregunté cómo quería que hablara con calma sobre el hecho de que se estaba acostando con mi hermana desde hacía 4 meses. Le dije que cómo quería que hablara, con delicadeza, como una señora bien educada. Le grité que estaba teniendo una aventura con mi hermana y le pregunté cómo chingados quería que hablara. Roberto me gritó que no hablara así. Se sentó en la orilla de la cama, con la cabeza entre las manos. Por un momento pareció que iba a llorar. Me dijo que no había querido que pasara, que me juraba que no lo habían planeado. Le dije que pero había pasado. Y que había continuado pasando durante 4 meses. Me confirmó que sí. Le pregunté si la amaba. La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Era masoquista preguntárselo, pero necesitaba saberlo. Roberto levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos por primera vez en esa conversación. Me dijo que sí con una simplicidad que me destrozó. Me dijo que la amaba. Sentí como si me hubiera caído de un acantilado. Todo el aire se me salió de los pulmones de golpe, y tuve que sentarme en el piso porque las piernas no me sostenían. Roberto se acercó hacia mí, pero levanté la mano para detenerlo. Le dije que no se me acercara, que no me tocara. Me dijo que sabía que me había lastimado, pero que necesitaba saber que lo que sentía por Sofía no significaba que no me hubiera amado a mí. Me explicó que éramos personas completamente diferentes. Que lo que tenía conmigo era. Lo interrumpí y le pregunté qué era qué. Le dije que porque claramente no era suficiente para mantenerlo fiel a nuestros votos matrimoniales. Roberto me respondió que era complicado. Le dije que no era complicado. Que era muy simple. Que estaba casado conmigo y se había acostado con mi hermana. Le grité que eso no era complicado, que eso era traición. Roberto intentó explicarse durante la siguiente hora. Me contó cómo había empezado, que al principio solo eran conversaciones largas sobre arte y creatividad. Me dijo que Sofía lo entendía de maneras que yo no podía. Que se habían ido acercando sin darse cuenta. Que el primer beso había sido un accidente. Le pregunté cómo podía ser un accidente. Le dije con sarcasmo si se había tropezado y se le habían caído los labios encima de los de mi hermana. Roberto me explicó que no había sido así, que habían estado trabajando juntos en el estudio, que era muy tarde, que los dos estaban cansados, y que de repente se habían dado cuenta de que se habían acercado demasiado. Le dije que parara, que por favor parara, que no quería escuchar más detalles. Pero Roberto siguió hablando, como si confesarse fuera a arreglar algo. Me dijo que habían tratado de parar después del primer beso, que los dos se habían sentido culpables. Pero que no habían podido evitarlo, que lo que sentían era demasiado fuerte. Le pregunté qué pasaba conmigo cuando finalmente se quedó callado. ¿Qué pasaba con nuestro matrimonio? Con todo lo que habíamos construido juntos. Me respondió que no sabía. Esas 2 palabras fueron como la estocada final. No lo sé. 8 años de matrimonio, de planes juntos, de construir una vida, y todo lo que tenía para ofrecerme era no lo sé. Esa mañana, Roberto se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Me pidió que no hiciera nada precipitado, que necesitábamos tiempo para pensar. Me dijo que me amaba, que nuestro matrimonio era importante para él, pero que también tenía que resolver lo que sentía por Sofía. Resolver lo que sentía por Sofía. Como si fuera un problema matemático que tenía que resolver en lugar de haber destruido a su esposa. Cuando se fue, me quedé sentada en el piso del baño durante no sé cuánto tiempo. No podía procesar lo que acababa de pasar. Mi hermana y mi marido. Las 2 personas en las que más confiaba en el mundo me habían traicionado de la manera más cruel posible. Pero lo que más me dolía no era solo la traición. Era la manera en que me habían visto durante todos esos meses. No es muy observadora para estas cosas. Se habían estado riendo de mí. Habían estado construyendo su relación mientras yo, la estúpida esposa, seguía haciendo planes para el futuro. Esa tarde marqué a Sofía. Necesitaba escuchar su versión, aunque ya sabía lo que me iba a decir. Contestó al tercer timbrazo, con esa voz alegre que usaba siempre conmigo. Me saludó como si nada, me preguntó cómo estaba. Le dije que ya sabía lo de Roberto.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente me dijo mi nombre, con una voz completamente diferente. Una voz pequeña, asustada. Me dijo que podían explicármelo. Le pregunté qué iban a explicarme. Que se habían estado acostando durante 4 meses. Que estaban enamorados. Que me habían estado mintiendo en mi cara durante todo este tiempo. Sofía empezó a llorar. Me dijo que lo sentía mucho, que nunca había querido lastimarme. Que las cosas simplemente habían pasado. Le dije que las cosas no simplemente pasaban. Que habían tomado decisiones. Decisiones conscientes de lastimarme, de traicionarme, de destruir mi matrimonio y nuestra relación como hermanas. Me dijo que me amaba, que yo era lo más importante para ella. Le respondí que si yo era tan importante, no se habría acostado con mi marido. Sofía siguió llorando y disculpándose, pero sus palabras sonaban huecas. ¿Cómo podía disculparse por algo así? ¿Cómo podía existir una disculpa suficientemente grande para lo que había hecho? Le colgué y apagué mi celular. No podía escuchar más mentiras, más justificaciones, más lo siento. Nada de lo que pudieran decir iba a cambiar lo que habían hecho. Esa noche, Roberto llegó tarde otra vez. Probablemente había estado con ella, consolándola porque la malvada de su hermana los había descubierto. Cuando entró a la casa, me encontró sentada en la sala, con una maleta a mis pies. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que me iba a quedar con mi amiga Carmen unos días, que necesitaba espacio para pensar. Roberto me dijo que no me fuera, que podíamos resolver esto, que podíamos ir a terapia de pareja, que podíamos trabajar en nuestro matrimonio. Le pregunté si iba a dejar de ver a Sofía. Roberto no me respondió inmediatamente, y esa pausa fue toda la respuesta que necesitaba. Me dijo que era complicado, que necesitaba tiempo para entender lo que sentía. Le dije que no era complicado en absoluto. O me elegía a mí, o la elegía a ella. Pero que no podía tenernos a las dos. Roberto me miró con ojos suplicantes. Me dijo que no podía tomar esa decisión así nomás, que necesitaba tiempo. Le dije que ya había tomado su decisión el día que se acostó con mi hermana por primera vez. Y que había confirmado esa decisión cada día durante 4 meses. Tomé mi maleta y me fui de la casa. Roberto no trató de detenerme. Mientras manejaba hacia casa de Carmen, me di cuenta de que esto era apenas el principio. Que lo que había descubierto esa mañana era solo la punta del iceberg. Y que las próximas semanas me iban a mostrar exactamente qué tan profunda era la traición de las 2 personas que más amaba en el mundo. Llevaba 3 días en casa de Carmen cuando me llegó el mensaje que cambiaría todo para siempre. Era de Sofía, enviado a las 2 de la madrugada. Hermana, necesitamos hablar urgentemente. Hay algo que no sabes. Por favor, contéstame. Había estado ignorando sus llamadas y mensajes desde nuestra conversación telefónica. Carmen me había aconsejado que no contestara, que necesitaba tiempo y espacio para procesar todo. Pero había algo en ese mensaje, una urgencia que no había estado presente en los anteriores, que me hizo marcarle inmediatamente. Sofía contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada con el teléfono en la mano. Me saludó con voz temblorosa. Le dije que era tan urgente que no podía esperar a una hora decente. Sofía se quedó callada unos segundos, y después escuché que empezó a llorar. Me dijo que estaba embarazada. Las palabras tardaron unos segundos en llegar a mi cerebro. Embarazada. Mi hermana estaba embarazada. Y si me estaba llamando a mí para decírmelo, solo podía significar una cosa. Le pregunté si era de Roberto. Sofía siguió llorando y me confirmó que sí. Sentí como si el mundo se hubiera detenido completamente. Como si alguien hubiera pausado una película y yo estuviera suspendida en el tiempo, tratando de procesar una información que mi mente se negaba a aceptar. Mi hermana iba a tener un hijo de mi marido. Le pregunté de cuánto tiempo estaba. Me dijo que de 6 semanas. 6 semanas. Eso significaba que había quedado embarazada mientras Roberto y yo todavía estábamos durmiendo en la misma cama, mientras él todavía me decía que me amaba todas las mañanas. Le pregunté si Roberto ya lo sabía. Sofía me dijo que sí, que se lo había contado esa mañana. Le pregunté qué iban a hacer. Sofía me dijo entre lágrimas que no sabía, que estaba confundida, que no había planeado que esto pasara.
Le dije que claro que no lo había planeado. Igual que no había planeado acostarse con mi marido. Las cosas simplemente le pasaban a ella, ¿verdad? Sofía me dijo que sabía que estaba enojada, que tenía derecho a estarlo. Me pidió que la entendiera, que también estaba asustada. Le dije que no la entendía en absoluto. No entendía cómo había podido traicionarme de esa manera. No entendía cómo mi hermana menor, la que yo había cuidado toda la vida, había sido capaz de destruir mi matrimonio. Y definitivamente no entendía cómo se atrevía a pedirme comprensión cuando acababa de decirme que estaba embarazada de mi marido. Le colgué y marqué inmediatamente a Roberto. Necesitaba escuchar esto de su propia boca. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, con voz de haber estado dormido. Le dije que si pensaba decirme sobre el embarazo de Sofía o si iba a seguir mintiendo. Roberto se despertó inmediatamente. Pude escuchar cómo se incorporaba en la cama. Me preguntó dónde estaba. Le dije que eso no importaba. Lo que importaba era si era cierto que Sofía estaba embarazada de él. Roberto suspiró profundamente y me confirmó que sí. Me dijo que acababa de enterarse esa mañana, que había querido decírmelo pero que no sabía cómo. Le pregunté cómo no sabía cómo. Le sugerí que podía haber empezado con Ana. Embaracé a tu hermana mientras seguía casado contigo. Roberto me dijo que sabía que estaba enojada, pero que necesitábamos hablar esto con calma. Me preguntó si podía ir a casa. Le dije que qué casa. Que esa ya no era mi casa. Que mi casa era donde vivían personas que no me habían traicionado. Roberto me dijo mi nombre con esa voz suave que usaba cuando trataba de calmarme. Me dijo que entendía que estuviera dolida, pero que el bebé cambiaba las cosas. Le pregunté cómo las cambiaba. Roberto me explicó que ahora tenía una responsabilidad con Sofía y con el bebé, que no podía simplemente alejarse. Le dije que me daba mucho gusto que por fin fuera honesto conmigo, que por fin admitiera que había elegido a Sofía sobre mí. Roberto me dijo que no había elegido a nadie, que la situación era complicada. Me pidió que regresara a casa para que pudiéramos hablar en persona, que había muchas cosas que necesitábamos resolver. Le dije que no había nada que resolver, que él había tomado su decisión cuando se acostó con mi hermana, y que la había confirmado cuando la embarazó. Le colgué y apagué mi celular. Me quedé sentada en la sala de Carmen, mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Carmen salió de su cuarto en pijama, despertada por mi conversación telefónica. Me preguntó qué había pasado. Se lo conté todo, el embarazo, las conversaciones, la confirmación de que mi matrimonio había terminado definitivamente. Carmen se sentó a mi lado y me abrazó mientras yo lloraba. No eran lágrimas de tristeza solamente. También había rabia, humillación, y una sensación de pérdida tan profunda que sentía que me iba a ahogar. Carmen me dijo que lo sentía mucho, que no podía creer lo que Roberto y Sofía me habían hecho. Me preguntó qué iba a hacer ahora. Le dije que no sabía. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía ni idea de cuál era el siguiente paso. Durante las siguientes 2 semanas, la información siguió llegando en oleadas que me destrozaban cada vez más. Primero fueron las llamadas de mi mamá, que ya se había enterado del embarazo de Sofía. Mi mamá estaba confundida, porque Sofía le había dicho que el papá era alguien que yo conocía, pero no le había dado detalles. Cuando le expliqué a mi mamá que el papá era Roberto, se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que se había colgado. Finalmente me preguntó si estaba segura. Le dije que tanto Sofía como Roberto me lo habían confirmado. Mi mamá empezó a llorar. Me dijo que no podía creer que Sofía hubiera hecho algo así, que no entendía cómo había criado a una hija capaz de traicionar a su hermana de esa manera. Después llegaron las llamadas de mis tías, mis primas, mis amigas. La noticia se había extendido por la familia como un incendio. Todos querían saber qué había pasado. Todos tenían opiniones sobre lo que debería hacer. Algunos me apoyaban completamente y decían que Roberto y Sofía eran unos desgraciados que no merecían mi perdón. Otros, especialmente los familiares mayores, me sugerían que tratara de salvar mi matrimonio, que los hombres a veces cometen errores, que Sofía era joven e inmadura. Pero lo que más me dolió fue la llamada de mi papá. Mi papá, que había adorado a Roberto desde el día que lo conoció, que siempre había dicho que era el yerno perfecto. Me dijo que había hablado con Roberto, que él había ido a casa de mis papás a explicarles la situación.
Me contó que Roberto estaba arrepentido, que quería salvar nuestro matrimonio, pero que también se sentía responsable por Sofía y el bebé. Le pregunté a mi papá de qué lado estaba. Mi papá me dijo que del mío, siempre, pero que también tenía que pensar en el bebé que venía en camino. Me dijo que ese niño iba a ser su nieto, sin importar las circunstancias. Esa conversación me hizo entender que no solo había perdido a mi marido y a mi hermana, también había perdido el apoyo incondicional de mi familia. Porque ahora había un bebé involucrado, y ese bebé iba a unir a Roberto y Sofía para siempre, sin importar lo que yo decidiera hacer. Una semana después, Roberto apareció en casa de Carmen. Carmen me dijo que estaba en la puerta, que quería hablar conmigo. Le dije que no quería verlo, pero Roberto insistió. Carmen me dijo que no se iba a ir hasta que yo lo escuchara. Salí a hablar con él en el jardín de Carmen. Se veía terrible, demacrado, con ojeras, como si no hubiera dormido en días. Me dijo que necesitábamos tomar decisiones prácticas sobre nuestra separación. Le pregunté qué tipo de decisiones. Roberto me explicó que necesitábamos dividir nuestras cosas, decidir qué hacer con la casa, separar nuestras cuentas bancarias. Me dijo que quería que el proceso fuera lo más amigable posible. Le pregunté si amigable era la palabra que usaba para describir lo que me había hecho. Roberto me dijo que sabía que estaba enojada, que tenía derecho a estarlo, pero que pelear no iba a resolver nada. Le dije que tenía razón, que pelear no iba a resolver nada. Porque no había nada que resolver. Él había elegido a Sofía, ella estaba embarazada, y nuestro matrimonio había terminado. Roberto me dijo que ojalá fuera tan simple. Me explicó que sí, amaba a Sofía, pero que también había amado nuestro matrimonio. Que había cometido un error terrible, pero que no quería que todo lo que habíamos construido juntos desapareciera en odio y rencor. Le dije que él había destruido todo lo que habíamos construido el día que decidió acostarse Wiz, mi hermana. Y que ahora tenía que vivir con las consecuencias. Roberto me preguntó si algún día podría perdonarlos. Le dije que no lo sabía, pero que en ese momento lo único que quería era no volver a verlo nunca. Roberto asintió y me dijo que entendía. Me preguntó si podíamos empezar los trámites de divorcio de manera civilizada, sin abogados agresivos ni peleas públicas. Le dije que podíamos hacer lo que fuera más rápido. Que yo solo quería que todo terminara para poder empezar a reconstruir mi vida. Esa noche, después de que Roberto se fue, llamé a un abogado especialista en divorcios. Era hora de hacer oficial lo que ya sabía. Mi matrimonio había terminado, y no había manera de reparar el daño que me habían hecho. Pero lo que no sabía era que las revelaciones más dolorosas aún estaban por venir. Porque cuando empezamos a dividir nuestras posesiones y a separar nuestras vidas, descubriría exactamente qué tan profunda había sido la traición. El proceso de divorcio reveló traiciones que nunca me imaginé. Cuando mi abogado revisó nuestras cuentas bancarias, descubrió que Roberto había estado apartando dinero durante meses. Pequeñas cantidades que pensé que eran para gastos de su negocio, pero que en realidad había estado ahorrando ¿para qué, exactamente? Nunca lo supe con certeza. Tal vez para cuando decidiera dejarme. Tal vez para cuando yo lo descubriera. El caso es que había estado planeando esto mucho antes de lo que yo pensaba. También descubrimos los gastos que yo no conocía. No solo los restaurantes caros. También renta de departamentos de fin de semana, regalos que aparecían como gastos de oficina, incluso un viaje a Tulum que había hecho con Sofía mientras yo pensé que estaba en una conferencia de fotografía en Guadalajara. Cada nuevo descubrimiento era como un golpe en el estómago. No solo me había sido infiel. Había usado nuestro dinero, el dinero que yo había ganado trabajando horas extra, para mantener su aventura con mi hermana. Pero lo peor de todo fue cuando tuvimos que dividir el estudio fotográfico. Roberto llegó a la cita con el abogado acompañado de Sofía. Se habían presentado como una pareja, ella con una mano protectora sobre su vientre apenas visible, él con una actitud defensiva que nunca le había visto. Ver a mi hermana embarazada por primera vez después de enterarme fue brutal. Se había cortado el cabello y se veía radiante, con esa piel brillosa que tienen las embarazadas. Llevaba un vestido azul que resaltaba sus ojos, y cuando me vio, trató de sonreírme como si fuéramos viejas amigas que se encontraban casualmente. Le dije hola con una frialdad que sorprendió hasta a mi abogado. Sofía me preguntó cómo estaba, con una voz pequeña y temblorosa.
Le dije que estaba perfectamente, que nunca había estado mejor. Era mentira, por supuesto, pero no iba a darle la satisfacción de verme destruida. Durante toda la reunión, Roberto y Sofía actuaron como si fueran víctimas de las circunstancias. Como si su amor fuera algo tan puro y poderoso que había justificado destruir mi matrimonio. Roberto me explicó que quería comprarme mi parte del estudio, porque era donde él y Sofía iban a trabajar juntos. Aparentemente, ella iba a dejar su trabajo en marketing para ayudarlo con el negocio. Le dije que perfecto, que me diera un avalúo justo y el dinero, y que el estudio era suyo. Roberto pareció sorprendido de que fuera tan directa. Tal vez esperaba que peleara por algo que habíamos construido juntos, pero yo ya no quería nada que me conectara con él. Lo que sí me dolió fue cuando mi abogado me explicó que tendría que entregar mi parte de la casa. Habíamos comprado la casa juntos, pero Roberto argumentaba que él necesitaba más el espacio por el bebé que venía. Su abogado sugirió que yo podría quedarme con las inversiones y ahorros, mientras que Roberto se quedaba con la casa. Era justo financieramente, pero emocionalmente se sentía como si me estuvieran expulsando de la vida que había construido. Esa casa tenía el jardín donde había plantado rosas, la cocina donde habíamos hecho cenas románticas, el cuarto donde habíamos hecho el amor miles de veces. Ahora iba a ser donde Roberto y Sofía criarían a su hijo. Cuando salimos de la oficina del abogado, Sofía me siguió hasta el estacionamiento. Me dijo que necesitábamos hablar, las dos solas. Le dije que no teníamos nada de qué hablar. Sofía me dijo que éramos hermanas, que eso tenía que significar algo, que no podíamos dejar que esto destruyera nuestra relación para siempre. Le pregunté qué relación. Le dije que las hermanas no se acuestan con los maridos de sus hermanas. Las hermanas no destruyen las familias de sus hermanas. Las hermanas no esperan comprensión y perdón después de cometer la traición más grande posible. Sofía empezó a llorar. Me dijo que sabía que había cometido un error terrible, pero que no podía cambiar el pasado. Me dijo que el bebé era inocente en todo esto, y que ella esperaba que algún día yo pudiera ser parte de la vida de mi sobrino o sobrina. Esa palabra, sobrina o sobrino, me pegó como una bofetada. El hijo de mi hermana y mi exmarido iba a ser técnicamente mi sobrino. Iba a existir una persona en el mundo que me conectaría con ellos para siempre, sin importar cuánto quisiera olvidarme de que existían. Le dije a Sofía que se alejara de mí, que no quería volver a verla, y que definitivamente no quería tener ninguna relación con su hijo. Le dije que había perdido a una hermana, no había ganado un sobrino. Roberto se acercó y le puso una mano en el hombro a Sofía. Me dijo que no la hiciera llorar, que no era bueno para el bebé. El gesto fue tan natural, tan protector, que me hizo entender completamente que él ya no era mi marido. Era el padre del hijo de mi hermana, y su lealtad estaba completamente con ella. Esa noche, en casa de Carmen, lloré como no había llorado desde que me enteré de la aventura. Pero no eran lágrimas de tristeza solamente. También había alivio. Ver a Roberto y Sofía juntos, viendo cómo se protegían el uno al otro, me hizo entender que lo que habíamos tenido realmente había muerto. No había nada que rescatar, nada que valiera la pena salvar. Las semanas siguientes fueron un bler de papeles legales, cajas empacadas y conversaciones difíciles. Mis papás trataron de mantener una relación con los dos, pero era imposible. No podían invitarnos a los dos a las mismas reuniones familiares. No podían hablar de Sofía sin que yo me pusiera tensa. No podían mencionar mi futuro sobrino sin que yo saliera de la habitación. Mi mamá me dijo una tarde que estaba preocupada por cómo esto iba a afectar a la familia, que las fiestas navideñas iban a ser muy raras, que los cumpleaños iban a ser complicados, que no sabía cómo iban a manejar la situación cuando naciera el bebé. Le dije que no era mi problema, que yo no había creado esta situación, y que no era mi responsabilidad hacer que todos se sintieran cómodos con las consecuencias de las decisiones de Sofía y Roberto. Mi mamá me dijo que entendía que estuviera enojada, pero que tal vez con el tiempo podría encontrar la manera de perdonar. Le dije que tal vez, pero que ese tiempo estaba muy, muy lejos. Algunas amigas trataron de apresurar mi proceso de sanación. Me decían que tenía que salir con otros hombres, que la mejor manera de superar a Roberto era encontrando a alguien mejor. Carmen incluso trató de meterme a una aplicación de citas. Pero yo no estaba lista. Ni siquiera sabía si algún día estaría lista para confiar en alguien otra vez.
Porque el problema no era solo que Roberto me había sido infiel. El problema era que las dos personas en las que más confiaba en el mundo me habían mentido durante meses. Me habían visto a los ojos todos los días mientras construían una relación a mis espaldas. Me habían hecho sentir loca por sospechar, me habían hecho dudar de mi propia intuición. ¿Cómo vuelves a confiar después de algo así? ¿Cómo crees en las promesas de alguien nuevo cuando las dos personas que prometieron amarte para siempre te traicionaron de la manera más cruel posible? El divorcio se finalizó en febrero, casi un año después de que todo comenzara. Roberto y Sofía no fueron a la audiencia final. Sus abogados manejaron todo. Yo sí fui, porque quería estar ahí cuando oficialmente terminara mi matrimonio. Quería escuchar al juez decir las palabras que me harían libre. Cuando salí del juzgado, tenía papeles en la mano que decían que Ana Rodríguez ya no estaba casada con Roberto Mendoza. Después de 8 años juntos, nuestra relación había sido reducida a una serie de documentos legales y órdenes judiciales. Carmen me esperaba afuera con champaña barata y globos que decían felicidades. Me dijo que era el primer día del resto de mi vida. Nos fuimos a comer a un restaurante carísimo y brindamos por mi libertad. Pero esa noche, sola en el departamento que había rentado, me sentí más vacía que libre. Tenía 32 años, estaba divorciada, había perdido a mi hermana, y no tenía ni idea de quién era yo sin todas las relaciones que habían definido mi vida adulta. Era hora de averiguarlo. Han pasado 2 años desde el divorcio. 2 años desde que descubrí que mi hermana y mi marido habían estado teniendo una aventura. 2 años desde que mi vida se desmoronó completamente y tuve que aprender a reconstruirme desde cero. El hijo de Roberto y Sofía nació en noviembre. Se llama Diego, y según me contó mi mamá, es idéntico a Roberto cuando era bebé. Mi mamá me enseñó fotos en su celular antes de que yo pudiera detenerla. Por un segundo, al ver esa carita arrugada, sentí algo que no esperaba, una punzada de ternura. Pero después recordé cómo había llegado ese niño al mundo, y la ternura se convirtió en una tristeza profunda. Mis papás mantienen una relación con Roberto por el nieto. Van a visitarlo los domingos, le compran regalos, lo cuidan cuando Sofía y Roberto necesitan salir. Es extraño saber que mi exmarido sigue siendo parte de mi familia, solo que ahora en un rol diferente. Sofía y yo no hemos hablado desde el día del divorcio. A veces nos topamos en alguna reunión familiar, el cumpleaños de mi papá, la graduación de mi prima, y nos saludamos con una cordialidad fría y forzada. Ella siempre se ve incómoda, como si quisiera acercarse a platicar pero no se atreviera. Yo la saludo porque sería muy obvio si no lo hiciera, pero no tengo nada que decirle. Roberto se ve feliz. Eso es lo que más me costó aceptar. Durante mucho tiempo pensé que iba a arrepentirse, que se iba a dar cuenta de que había cometido un error terrible al cambiar 8 años de matrimonio por una aventura con mi hermana. Pero no fue así. Se ve genuinamente feliz con la vida que eligió. Su negocio de fotografía está prosperando. Sofía efectivamente dejó su trabajo para ayudarlo, y aparentemente son un buen equipo profesional además de personal. Mis papás me cuentan, sin que yo se lo pida, que están planeando casarse cuando Diego cumpla 1 año. Van a tener la boda que siempre quisieron, dicen. Al principio, escuchar estas cosas me dolía físicamente. Era como si me clavaran agujas en el pecho. Pero con el tiempo, el dolor se ha ido transformando en algo diferente. No es indiferencia exactamente, porque sería mentir decir que no me afecta. Pero sí es una especie de aceptación resignada. Ellos eligieron estar juntos sabiendo el costo. Eligieron su felicidad sobre mi bienestar, su amor sobre mi confianza, su futuro sobre mis sentimientos. Y aparentemente, para ellos valió la pena. No puedo hacer nada con esa información excepto seguir adelante con mi propia vida. Y mi vida, sorprendentemente, ha mejorado en aspectos que nunca esperé. Primero, me cambié de trabajo. No podía seguir en la misma empresa donde todos sabían mi historia, donde la gente me miraba con lástima y me preguntaba cómo estaba con esa voz especial que usan para las viudas y las divorciadas. Conseguí un trabajo como directora financiera en una startup de tecnología. Es más responsabilidad, mejor sueldo, y un ambiente completamente diferente donde nadie sabe nada de mi pasado. Segundo, me mudé. No podía seguir viviendo en la misma ciudad donde cada esquina me recordaba algo. Me vine a Guadalajara,
donde tengo una prima que siempre me había dicho que me fuera para allá. Es una ciudad grande en Oak para perderse, pero pequeña en Oak para hacer comunidad. Tercero, empecé terapia. Al principio resistí la idea porque pensaba que era para personas que no podían resolver sus problemas solas. Pero Carmen me insistió tanto que finalmente accedí, y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Mi terapeuta, la doctora Hernández, me ayudó a entender que lo que me había pasado no era culpa mía. Que las decisiones de Roberto y Sofía no eran un reflejo de mi valor como persona o como esposa. Que ser no muy observadora para estas cosas, como había dicho Roberto, no era un defecto de carácter sino simplemente el resultado de haber confiado completamente en las personas que se suponía que debía confiar. La terapia también me ayudó a procesar la pérdida. Porque eso es lo que había vivido. Una pérdida múltiple. No solo perdí un marido, perdí una hermana, perdí una versión de mí misma, perdí la sensación de seguridad que tenía en el mundo. Y como cualquier pérdida, necesitaba tiempo para hacer el duelo apropiadamente. Durante estos 2 años, he tenido momentos muy oscuros. Noches en las que no podía dormir, mañanas en las que no quería levantarme de la cama, tardes enteras llorando por algo que había visto en la televisión que me recordaba mi vida anterior. Pero también he tenido momentos de claridad y hasta de gratitud. Gratitud por haber descubierto la verdad antes de tener hijos con Roberto. Gratitud por tener amigas como Carmen que me apoyaron sin condiciones. Gratitud por tener la fuerza económica y emocional para reconstruir mi vida independientemente. He aprendido cosas sobre mí misma que nunca hubiera descubierto si siguiera casada. Aprendí que soy más resiliente de lo que pensaba. Aprendí que puedo vivir sola sin sentirme sola. Aprendí que mi valor como persona no depende de estar en una relación. También he aprendido a poner límites. Antes del divorcio, yo era la típica persona que trataba de hacer felices a todos, que evitaba conflictos, que siempre buscaba la armonía familiar. Ahora entiendo que hay situaciones en las que la armonía es imposible, y está bien alejarse de personas que no te respetan, aunque sean familia. ¿He perdonado a Sofía y Roberto? Es una pregunta que me hacen seguido, especialmente mi mamá y mis tías. La respuesta es complicada. He dejado de desearles mal, si eso cuenta como perdón. Ya no fantaseo con que su relación fracase o con que se arrepientan de lo que hicieron. He aceptado que probablemente van a ser felices juntos, y que esa felicidad no tiene que arruinar la mía. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa que quiera tener una relación con ellos. Hay traiciones que cambian permanentemente la dinámica entre las personas, y esta fue una de esas. A veces me pregunto qué habría pasado si Roberto me hubiera dicho desde el principio que se había enamorado de otra persona. Si hubiera sido honesto sobre sus sentimientos en lugar de construir una relación secreta durante meses. Tal vez habríamos podido divorciarnos de manera más civilizada. Tal vez yo no me habría sentido tan humillada y traicionada. Pero después recuerdo que la otra persona era mi hermana, y entiendo que no había manera de manejar esa situación sin causar dolor devastador. Hace 6 meses empecé a salir con alguien. Se llama Andrés, es arquitecto, y lo conocí en una clase de fotografía que tomé para aprender algo completamente nuevo. Es paciente con mis inseguridades, entiende por qué a veces me cuesta confiar, y no me presiona para que vaya más rápido de lo que me siento cómoda. No sé si Andrés es el amor de mi vida o si es solo una persona buena que llegó en el momento correcto. Pero sí sé que por primera vez en mucho tiempo, puedo imaginarme un futuro diferente al que tenía planeado. Un futuro que construí yo sola, con mis propias decisiones, sin depender de que otras personas cumplan sus promesas. Para cualquier mujer que esté leyendo esto y viviendo una situación similar, quiero que sepa que sí se puede salir adelante. Que el dolor que sientes ahora, ese dolor que te parece que te va a matar, sí va a pasar. No desaparece completamente, pero se transforma en algo manejable. Quiero que sepas que no fue tu culpa. Que las decisiones de tu pareja y de la otra persona son responsabilidad de ellos, no tuya. Que mereces a alguien que te valore lo suficiente como para ser honesto contigo, incluso cuando la verdad sea dolorosa. Y quiero que sepas que tu vida no terminó con esa relación. Que hay versiones de ti misma que aún no conoces, fortalezas que aún no has descubierto, felicidad que aún no has experimentado. Porque a veces,
Cuando las personas nos traicionan de la manera más cruel posible, nos están dando el empujón que necesitábamos para convertirnos en quien realmente estábamos destinadas a ser. Mi hermana se metió con mi marido y ahora están criando a su hijo juntos. Esa es su historia. Yo me reconstruí desde cero y aprendí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Esa es la mía. Y mi historia apenas está empezando.